estrógeno es utilizado por muchas partes del cuerpo. A medida que una mujer va perdiendo estrógeno, podría comenzar a mostrar señales y síntomas de la menopausia. De este importante tema hablaremos hoy en Saludarte. Uno no quiere sentirse mal todo el día y entonces aunque uno no lo quiera, siempre eso repercute en los demás. Doctora, ¿qué es la menopausia? La menopausia es un evento que se refiere al cese definitivo de la menstruación como expresión de la pérdida de la capacidad reproductiva de la mujer. El diagnóstico de la menopausia se hace de forma retroactiva, es decir, 12 meses después de ausencia de menstruación de manera continua. Lo primero que empecé a notar fueron los trastornos menstruales, realmente, porque yo realmente nunca tuve abundante menstruación y quizás a los 47, 48 años, empecé a tener un poco más de sangrado. Y entonces había meses que tenía menos, otras veces incluso llegué a tener abundante que eran casi hemorragias. Pero bueno, eso pasó. Después lo que me he mantenido es con los dolores de cabeza. ¿Es lo mismo menopausia que climaterio? No, definitivamente no son lo mismo. La menopausia, como dije anteriormente, se refiere a un evento. El climaterio es un periodo de tiempo que abarca la transición entre la etapa reproductiva y no reproductiva en la vida de la mujer. Tiene a su vez dos periodos, el primer periodo que es la perimenopausia y un segundo periodo que es la posmenopausia. La posmenopausia a su vez se divide en una etapa temprana que comprende los primeros 5 años después de la menopausia y la posmenopausia tardía que se extiende desde esos 5 años hasta los 64 años de edad. En algunas bibliografías internacionales consideran la posmenopausia hasta el final de la vida de la mujer. Ya tenía claro que era que por la edad que tenía ya me tocaba entrar en mi etapa de climaterio, la menopausia, ¿no? ¿Pero buscaste ayuda profesional? Sí, busqué ayuda. Fui a ver a la doctora Daisy Navarro, hablé con ella porque lo que más, como le estaba diciendo, lo que más me molestaba eran los dolores de cabeza. He oído muchas otras pacientes que se quejan mucho de los sofocos. Yo realmente, personalmente, no los he pasado así, pero sí he escuchado a las otras compañeras que dicen que ellas se ponen el ventilador, que tienen que levantarse, salir a tomar aire, tomar agua fría y con eso resuelven los sofocos que realmente son bastante desagradables. ¿Qué es la perimenopausia? Perimenopausia significa alrededor de la menopausia y es el periodo de tiempo que comienza desde la transición menopáusica, es decir, con los cambios hormonales y clínicos propios de este periodo y termina después de 12 ciclos o de 12 periodos continuos de ausencia de menstruación después de la menopausia. He escuchado que más o menos hay personas que se les retira la menstruación antes, ¿no? Hay personas que ya a los 46, 45 ya no tienen menstruación. En mi familia realmente no, en mi familia el promedio es más o menos así, 51, 52 años. Y a mi mamá, por ejemplo, no le dio como a mí. Yo me acuerdo que mi mamá se quejaba de los sofocos, pero mi tía nunca se quejó de sofocos. Mi tía la pasó muy bien, así que yo creo que quizás a mí me ha tocado esa buena parte de la familia, ¿no? Que estos síntomas no me estén maltratando tanto. Las causas de la menopausia son diversas. Por ejemplo, la menopausia natural se produce por un agotamiento de la reserva folicular, es decir, de la capacidad reproductiva de la mujer, y la menopausia artificial, que se produce por un daño gonadal irreversible, que puede ser por una exéresis bilateral de ambos, es decir, de ambos ovarios, o después de un tratamiento con radioterapia o quimioterapia, entre otras causas, porque son varias las causas. Esta menopausia artificial puede incluso aparecer antes de los 40 años y en esos casos sería pues una menopausia precoz. Dentro de las manifestaciones clínicas de la menopausia tenemos varios grupos, ¿no? Tenemos en primer lugar los síndromes vasomotor, que es una causa frecuente de solicitud de atención médica y dentro de esto se encuentran las oleadas de calor, los sofocos, palpitaciones, sudoraciones nocturnas, cefalea. No menos importante las alteraciones psicológicas que también forman parte del cortejo sintomático que afecta a estas mujeres en la edad mediana. Y dentro de esto se encuentran la depresión, la apatía, la irritabilidad, el nerviosismo, la pérdida de la capacidad de memoria y de concentración, los miedos, las alteraciones genitourinarias, dentro de las cuales se encuentran los trastornos menstruales, que es una de las primeras manifestaciones que aparecen, la pérdida del interés sexual, el dolor al acto sexual, el ardor al orinar, la sequedad vaginal, incluso la incontinencia urinaria. Otras manifestaciones
también que afectan a estas mujeres en la etapa de climaterio son las manifestaciones sistémicas como dolores articulares, dolores musculares u óseos, los vértigos, descontrol de la tensión arterial, entre otras. Porque esto es otra etapa de la vida y que son síntomas que antes no me sentía y que realmente que a los 50 años ya no le duela nada, realmente no ha llegado a la etapa esta del climaterio. Pero nada, lo he tratado de afrontar bien porque además he recibido ayuda y creo que todas las mujeres deberían recibir ayuda para pasar este proceso que es fisiológico, es como el embarazo, hay que pasarlo. ¿Y en tu caso qué medicamentos te han indicado? Fui a ver a la doctora Daisy Navarro, me dijo que utilizara la medicina natural, que era muy buena, y entonces utilicé la salvia de la misma forma en infusión como ella me lo indicó y realmente he notado la mejoría. ¿Qué es el agotamiento de las reservas foliculares? Las mujeres, cuando nacemos, ¿no? Las niñas al nacer, nacemos dotadas de una cantidad de folículos en cada ovario que se mantienen en reposo ahí hasta la edad de la pubertad. Cuando llega la pubertad, estos folículos comienzan a madurarse con cada ciclo menstrual hasta que se agotan. Cuando se agotan, alrededor de los 48 o 50 años de edad, es cuando viene la menopausia, es decir, no se producen, ya no hay más folículos, no puede la mujer embarazarse, no produce hormonas, y es cuando viene la menopausia con todo el cortejo sintomático que está dado precisamente por el déficit de hormonas y por la pérdida de la capacidad reproductiva. ¿Cuál es la edad promedio de la menopausia en Cuba? La edad promedio de la menopausia en Cuba, según el último consenso cubano de climaterio y menopausia que salió recientemente este año, ubica la menopausia entre los 47 y 48 años de edad. Igual en literaturas internacionales se plantea, ¿no?, que en algunos otros países pues está alrededor de los 50 51 años de edad. Porque esto es un estado fisiológico, pero que te puede afectar cualquier parte del organismo. Porque las mujeres, por ejemplo, hay muchas mujeres que se quejan de tener resequedad vaginal en esta edad y tienen problemas de relaciones en las relaciones sexuales con su esposo, con su pareja. Muchas mujeres que llegan a tener osteoporosis tienen fracturas espontáneas, eso tiene que atenderlo también un ortopédico, un fisiatra. ¿Cuál es la importancia de la atención de un equipo multidisciplinario? Bueno, como hablamos anteriormente, la menopausia tiene manifestaciones clínicas que afectan diferentes aparatos y sistemas y diferentes aspectos de la vida. De ahí la necesidad de un equipo multidisciplinario que estaría integrado fundamentalmente por un endocrinólogo, un ginecólogo, un psicólogo. Y como estas mujeres requieren muchas veces una atención personalizada en dependencia de las manifestaciones clínicas que presenten, pues incluso en algunas ocasiones se necesita el concurso de algún otro especialista, dígase ortopédico, reumatólogo, etc. En aras de brindar una atención más integral y lograr que estas mujeres durante este periodo, que muchas veces se torna un poco difícil, pues puedan afrontar este momento con una calidad de vida lo más óptima posible. Escuchamos lo que las personas hablan, pero realmente hay que vivirlo para saber cómo uno se siente. Y si tú tienes un médico especialista que te ayuda, que te orienta, ese médico tiene un equipo multidisciplinario que incluye un psicólogo, que tiene una nutricionista que te ayuda a cómo uno se debe alimentar, qué alimentos deben ser mejor para ayudarte a pasar todos estos malos ratos, porque son malos ratos que uno pasa cuando uno se siente así. Es muy importante, realmente. Porque según la afectación, se requiere o no la atención de otros especialistas. Exactamente, porque todo el mundo sabe que en esta etapa se pierde calcio, como se dice normalmente, y la pérdida de calcio te puede llevar a otras cosas. Por ejemplo, tú puedes tener fracturas espontáneas, te sientes mucho más mal, porque te pueden doler también las articulaciones, y por eso es tan importante atenderse. Doctora, ¿y qué importancia tiene el apoyo familiar y social para la mujer durante el climaterio y la menopausia? El climaterio es un fenómeno fisiológico, pero sin embargo la forma en que la mujer lleva la vida modifica cómo se expresa. El estrés en cualquier tipo, lo mismo en una enfermedad, que las tensiones incluso de la vida cotidiana son capaces de afectar la expresión clínica del climaterio, sobre todo en cuanto a la sintomatología. Nos queda bien claro que no te diría tanto el estrés, sino incluso muchas veces hasta como la mujer piensa y lleva su vida. ¿Por qué razón? Porque la mujer no ha aprendido a decir que no. Y entonces
tiene un trabajo, recibe otro, y esa carga de cosas que ella puede hacer, pero que toda tiene que hacerle al mismo tiempo, sin duda le afecta la expresión clínica de la enfermedad. De la enfermedad no, del climaterio, sobre todo los síntomas. Doctora, ¿los trastornos menopáusicos llevan tratamiento medicamentoso? La menopausia y el climaterio, ya propiamente dicho, son procesos fisiológicos, por lo que necesariamente no tienen indicación de tratamiento médico. Hay algunas pacientes que por el propio cuadro clínico que presenten pudiesen requerir tratamiento medicamentoso en algún momento. Dígase las mujeres que presenten un síndrome vasomotor severo, una atrofia urogenital importante, un cuadro de osteoporosis. En este caso, el tratamiento pudiera ser con terapia hormonal o no hormonal. La terapia hormonal sería a base de estrógenos y progestágenos, también conocida como terapia de reemplazo hormonal, que se valoraría, ¿no?, las condiciones físicas de la mujer, la edad, nunca se debe usar después de los 60 años y nunca después de 8 a 10 años después de la última menstruación. Valorar los factores de riesgo, sobre todo antecedentes de cáncer de mama u otro cáncer hormonodependiente, hiperplasia endometrial, sangramiento uterino disfuncional, enfermedades crónicas descompensadas como la hipertensión arterial, enfermedades hepáticas o renales. En esos casos estaría contraindicada la terapia de reemplazo hormonal. Otro tipo de terapia hormonal sería la terapia a base de estrógenos en crema, que se aplicaría específicamente para las mujeres que presenten una atrofia urogenital. Dentro de los tratamientos no hormonales hay muchos medicamentos que se pueden usar y otros que no son medicamentos como tal porque son suplementos nutricionales, y dentro de estos los más importantes están los fitoestrógenos, que son suplementos nutricionales que actúan modificando, es decir, a través de receptores estrogénicos, modificando muchas de las acciones es decir, modulando muchas de las acciones que cumplen los estrógenos habitualmente y mejoran muchas de las manifestaciones clínicas. Dentro de estos están las isoflavonas de soya, la valeriana, en el caso de nosotros la salvia, que tenemos una amplia experiencia de su uso en la consulta de climaterio de aquí del instituto y con muy buenos resultados. También está el propranolol, que es un beta bloqueador y que se usa para mejorar los síntomas vasomotores. Y bueno, el tratamiento de la osteoporosis, que incluye suplementos con calcio, vitamina D o bifosfonato en el caso de que la paciente lo necesite, y del cual no vamos a hablar porque será motivo de otro programa. La experiencia de la menopausia es distinta para cada mujer, no importa su cultura o procedencia. Es el inicio de una etapa que ocupa casi la tercera parte de nuestra vida femenina, ya que el climaterio es un proceso de transición que se prolonga durante años antes y después de la menopausia. Ocurre como resultado del agotamiento ovárico, asociado a la disminución en la producción de estrógeno y a la pérdida con los años de la capacidad para producir hormonas, folículos y ovocitos. Sin embargo, no es el cese de la existencia. Es una nueva etapa que abre las puertas al disfrute de una forma diferente y que por supuesto debe cursar con naturalidad. La niñez y la juventud se acaban muy pronto, esta es la etapa más larga y hay que cuidarse y tratarla de vivir con la mejor calidad de vida. Entonces yo les recomiendo a todas las mujeres que no tengan miedo, que vayan al médico, que se atiendan, que se quiten los tabús, porque lo que dije ahorita de las relaciones sexuales con su pareja, ya es una edad avanzada y entonces eso trae problemas, y no, la familia te tiene que entender, y eso es una de las cosas por las que tu pareja o la familia te tiene que entender, el mal carácter, la irritabilidad, la familia también tiene que entenderla, tiene que entender que esto es un proceso fisiológico en el cual, como familia, tenemos que ayudarnos. Y tiene que aprender a decir no, tiene que ponerse entre las cosas que ella tiene que cuidar todos los días. Y desde el punto de vista, quizás a punto de partida de esas recomendaciones, pues no violar horarios de alimento, puesto que los ayunos facilitan el aumento de los síntomas. Ese es un aspecto muy importante. Y tratar igual dentro de las posibilidades de consumir pues vegetales verdes y modificar su dieta para tener una dieta que le ayude a mejorar su actividad física. Pero te digo, si ella se cuida, si se pone entre las cosas que tiene que cuidar, eso le va a ayudar muchísimo. En esta etapa, los factores de riesgo y la conducta terapéutica son muy importantes para la atención integral por parte de los profesionales de la salud.
Desde el mismo comienzo de la afectación y con todos los elementos que por supuesto redundan en un mejor desempeño y plenitud de las posibilidades tanto físicas como psíquicas y sociales de la mujer. Según los conceptos de la Organización Mundial de la Salud, no existe nada que impida que la mujer climatérica sea capaz de ser mental y sexualmente sana. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.